Kaixo, Neskamutillak, ongi etorri a este breve tutorial de rap. Me llamo Raiko y junto a Endika Laen y María Laise os vamos a explicar de manera muy breve cómo hacer una canción de rap. Pero antes de nada, os dejo con el MC y escritor de Baracaldo, Endika Laen, para que os explique un poco de dónde viene este género musical. Endika. Kaixo guztioi, bienvenidos y bienvenidas a este tutorial para hacer canciones de rap. Pero antes de pasar con el proceso creativo, es importante entender qué es el rap, el hip hop y de dónde viene. El hip hop es una cultura que nace en los años 70 en Estados Unidos y está compuesta por 4 elementos. 1. El MC, el que rapea. 2. El DJ, utiliza los platos y los vinilos para hacer música. 3. B-boy o B-girl. Estos los que practican breakdance, que es la danza del hip hop. Y 4. Graffiti, pintar mediante sprays las paredes. Estos 4 elementos forman la cultura del hip hop, y 2 de ellos, el MC, el que rapea, y el DJ, el que hace música mediante los platos y los vinilos, forman el rap, que es la música del hip hop, la banda sonora de esta cultura. El hip hop, como os he dicho, nace en los años 70 en Estados Unidos, en los barrios pobres de Nueva York. Hacían fiestas en la calle, sacaban los equipos de música a la calle, la gente se ponía a bailar, sobre todo las comunidades latinoamericanas y afroamericanas, y es ahí donde empieza a nacer el hip hop. También les valió mucho esta cultura para poder bajar la tensión y violencia que había entre las pandillas en estos barrios. Este hecho, el hecho de que el rap se utilice para expresar los problemas que vive una comunidad y la facilidad que da hacer rap, puesto que no necesitamos ningún instrumento, hizo que se expandiese por todo el mundo muy rápido, llegando a todo el mundo, a todos los confines, a todas las grandes ciudades del mundo. Llegó el rap muy rápido y el hip hop. Y por eso hoy lo tenemos como una herramienta para poder utilizarla, para poder expresar nuestros sentimientos, para hablar sobre nuestros problemas y para limpiarnos un poco por dentro. Y eso es lo que vamos a intentar. Eskerrik asko, muchas gracias y nos vemos pronto. Bien, ahora que ya sabéis de dónde viene el rap y lo que es el hip hop, la MC María Laise os va a proponer un juego para que vayáis calentando motores. Bueno, para calentar un poco lo que vamos a hacer va a ser jugar a un pequeño juego. Para ello vamos a coger esta tabla, elegiremos una letra al azar y utilizaremos esa letra como inicial para rellenar todos los campos de esa tabla. Un nombre que empiece por esa letra, una ciudad, una comida. Para rellenar toda la tabla dejaremos un minuto o si jugamos en grupos hasta que el primero acabe. Después de este primer calentamiento vamos a ir subiendo un poquito el nivel y vamos a hacer otro juego llamado Utsuneak Bete o rellenar huecos. Como podéis ver, aquí creo que lo tenemos, disponemos de una hoja con 8 líneas, algunas rellenas con frases y otras por rellenar. En el rap a esto se le llama barras. Es una manera métrica de medir las frases que van entre caja y caja. Cuando juntamos 8 barras, formaríamos un loop, que es la melodía musical que se repite constantemente durante toda la canción. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar rellenar los huecos con frases que nos encajen entre caja y caja, entre golpe y golpe de ritmo. Y que fluya, ¿vale? Que nos sintamos a gusto, esto es, que no vaya ni muy pausado, ni muy rápido, que vayamos notando fluir, que fluya, ¿vale? Eso es a lo que llamamos el flow. Entonces, como ejemplo, voy a intentar hacer yo algo, a ver qué tal me sale. Bueno, tenemos ya la instrumental, entonces ahora lo que vamos a hacer es escuchar atentos y atentas el golpe de caja, ¿vale? Iría en el clap de la mano. Bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja. Y entre aplauso y aplauso, entre caja y caja, es donde encajaríamos cada frase, ¿vale? Entonces, bueno, voy a relajar, vamos a ver lo que sale. Jarraitue ritmoa gorputxoakin batera,
Itzen erreinuan gurea da aukera, batzuetan erreza, batzuetan zaila, funtsezkoa beti ere jarraitzea batallan, dale a la cabeza siguiendo el tempo, mueve el cuerpo bailando contento, disfruta del viaje y vive el momento, mueve las alas y siente por dentro. Una vez sabemos cómo se estructura una canción, nos toca empezar a componer. Podemos hacerlo de manera anárquica, escribiendo lo que nos vaya saliendo sobre la marcha, o podemos hacerlo eligiendo un tema, que es como vamos a trabajar ahora. Para elegir un tema, pongamos por ejemplo, pues algo genérico, algo global, como puede ser la amistad. Pondremos la palabra en grande en mitad de la hoja o en la pizarra de lo que dispongamos y alrededor escribiremos palabras en forma de ideas, conceptos, sentimientos que nos transmita la idea principal. Si la canción la vais a hacer en grupo, cada uno y cada una podéis aportar una palabra a modo de concepto. Lo siguiente que vamos a hacer después del brainstorming será elegir 2 palabras de todas las que hemos sacado y hacer un conjunto de rimas con ella. Esto es buscar 5 o 6 palabras que rimen con cada uno. Con la bolsa de rimas completada, empezaremos a construir nuestras barras desde el final, desde la octava barra, desde el final, como los Bercholaris. Esto es, pensaremos una frase que termine con una de las palabras rimantes que hemos escogido y que sea la frase que mejor define el concepto que queremos transmitir. Por ejemplo, algo muy típico respecto a la amistad puede ser la frase un amigo o una amiga es para siempre. Podemos utilizar esta frase como la octava barra y que la séptima barra sea la que nos da nexo al concepto, la que le puede dar concordancia, ¿vale? Por ejemplo, puede ser la séptima barra, puede ser algo que nunca olvido. Entonces, nuestras últimas 2 barras serían algo que nunca olvido es que una amiga es para siempre. Y así terminaríamos nuestro ciclo, nuestro loop, de una manera tajante con el concepto. Entonces, eligiendo siempre como palabra rimante algo que termine con siempre, deberíamos rellenar de igual manera el resto de barras, teniendo en cuenta que la barra número 2, la 4, la 6 y la 8 tienen que rimar con siempre en la última palabra. Así que ahora que ya sabéis cómo podéis rellenar el loop, al lío. Ahora que tenemos preparado nuestro loop, nuestro ciclo y las 8 barras escritas, podemos ensayar sobre cualquier base de rap de internet, adaptándonos a ritmos más rápidos, más lentos, y una vez que lo tengamos todo ensayado, tocaría ponerlo en común, rapeando cada persona su propia letra, compartiendo diferentes visiones y conceptos del tema que hemos elegido. Y nada, pues eso sería todo. Bienvenidos y bienvenidas al mundo del rap. Cuando tengáis algo ensayado, por supuesto, y algo preparado, no os olvidéis de mandarnos un audio, un vídeo o lo que queráis, que estaremos deseosos y deseosas de poder escucharos. Vale, besarkada bat, eta hurrengo arte, agur! Hip hop bizitza, gure arma da hitza, beti mintza.